particular muy interesante que es los valores y la educación. Hoy que estamos cambiando un nuevo modelo educativo, poder platicar con ustedes y que lo conozcan un poquito más. ¿Qué te parece el tema, Julio? La verdad, horrible, porque están cambiando el sistema educativo, esta llamada cuarta transformación, este gobierno de izquierda, esta izquierda internacional, que no solo en México, sino en varias partes de América Latina y del mundo, están cambiando la educación y quieren cambiar la educación de los niños para adoctrinarnos completamente en la ideología de género. Y muchos de ustedes ya saben, muchos de los que nos están viendo ya saben qué es la ideología de género, pero también es cierto que muchas personas no. ¿Y a qué se refieren con la ideología de género? Pues es que les dan el derecho y les dan la educación a los niños, que obviamente más bien pues, desde mi punto de vista es la perversión a los niños, de decirles que pueden elegir entre una infinidad de géneros sexuales, de diversos gustos sexuales. Está ser homosexual, intrasexual, bueno, un montón. De verdad, son ciento y tantos reconocidos por la ONU y eso es la ideología de género. Y el culmen, lo peor de todo es cuando llega a pues a que se puede inclusive tener una relación sexual, se puede permitir una relación sexual de un hombre adulto con un niño, con un adolescente, y pues se quiere permitir en este caso la pedofilia. Y ahí está, esa es la ideología de género que está llegando ya a las escuelas de México en este nuevo regreso a clases. Fíjate que es un tema complicado, porque no nada más es la situación en cuanto al, vamos a hablar del tema sexual, sino también de cómo se van identificando las personas, ¿no? O sea, hoy tenemos la polémica de que finalmente, si tú dices que definitivamente solamente hay dos géneros, pues a las personas, hay personas que les molestan porque entonces dice que dejas de ser inclusivo, que dejas de ser una persona equitativa, que dejas de ser una persona que de alguna manera permite a toda la variante. Y no estamos hablando nada más al respecto de eso, Julio, sino desafortunadamente cuando el Estado pretende tomar lo más delicado, la educación de nuestros hijos, porque la educación de nuestros hijos nos pertenece como padres. Desafortunadamente hay otros estados y en otras naciones, desafortunadamente latinoamericanas, que ya están empezando a batallar con este tipo de legislaciones. Afortunadamente nosotros en México todavía no, y todavía estamos a tiempo de poderle dar rumbo, porque la educación no le pertenece al Estado, la educación es un derecho y es un privilegio de los padres. Y hoy, más que nunca, cuando los estás exponiendo, tú sabes a lo que es la Agenda 2030, que de alguna forma, tal vez a lo mejor nuestro auditorio no sé si lo sepan o no, pero sí tiene establecido una serie de metas a tener justamente en cada uno de los estados y sobre todo en los estados latinoamericanos. Nosotros debemos estar muy alerta justamente porque en este nuevo cambio de plan y programa, donde se va a hablar justamente de la inclusión, de la participación y justamente de la equidad, nos parece muy bien, y eso tiene que tenerse muy claro, que siempre ha sido una educación inclusiva, que de alguna manera estamos escalando, pero en este pequeño digamos, rayita, ¿no? Donde podemos pasar sin querer a otro tipo de circunstancias y a otro tipo de, como lo decías tú, y es una palabra muy dura, pero es real, adoctrinamiento, donde los chicos se les empiece a decir que, bueno, ellos pueden ser, si se ven identificados con un animal, pueden ser un animal, que si pueden ser identificados con una planta, pueden ser una planta, o una cosa. Y hoy estamos viendo también otro tema, ¿no? Las personas que son totalmente de género neutro, que no se sienten ni hombres ni mujeres. Y curiosamente, Julio, la realidad biológica es una, ¿no? O sea, habemos hombres y habemos mujeres, sin ánimo de ofender a nadie y sin el ánimo de decir que esté mal. El problema es que justamente los pequeños que hacen muchas cosas por imitación,
O sea, yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y salió una película, pues había quien imitaba al Rey León, ¿no? Y un rato a lo mejor eras el Rey León y otro día eras un perrito dálmata, porque finalmente los niños van haciendo esta identificación, pero uno como padre finalmente vas orientando y esa es nuestra responsabilidad. Los principios y los valores se hacen en casita. No podemos delegarle ni a las escuelas, ni a la Secretaría de Educación Pública, ni al Estado mexicano la educación que nos corresponde. Hoy, papitos, de verdad, asumamos la responsabilidad que tenemos de frente a nuestros hijos, porque lo que hoy tú no hagas por tu hijo, nadie lo va a hacer. El que no puedas educar, el que no le puedas informar, el que no le apertures, no le va a dar a él las herramientas. Yo dejo muy claro, no estoy diciendo, por ejemplo, digo, hay gente muy radical que te dice, pues que no vea esta película, que no vea aquello, y te la pasas satanizando una serie de cosas. Hoy lo voy a decir como experiencia personal y también como padre, ¿no? Yo fui de esa generación que la mitad de las cosas les decía a mis hijos que estaban mal, y al final cuando no tienes un equilibrio, te vas sesgando a una sola parte y ellos les falta la otra, donde sí tienen el derecho a formarse un criterio, pero el criterio tiene que ser guiado. Hoy, afortunadamente, mis hijos ya son jóvenes, lo platicamos, lo comentamos y a veces ellos se ríen. Hoy se pueden reír. Digo, cuando tú tienes una buena educación, cuando al final del día hablas con tus hijos, puedes llegar justamente al punto donde ellos te pueden comentar cómo lo vieron, cómo lo sintieron. Y si yo algo pudiera cambiar, sería a lo mejor no haber sido tan tajante de decir esto no, sino haber explicado y haber muchas veces sentado y haber, mira, por esta razón. En muchos casos sí lo hice y eso fue lo que ellos les aperturó para poder platicar conmigo ahora que son adultos, porque sin duda el mundo es muy diverso, pero tú también los estás colocando en un mundo, los dejas ahí en el mundo, pero también qué es lo que van a ver alrededor. Y tú eres el único responsable como padre de lo que los hijos ven y de lo que los hijos perciben del mundo. Es tu responsabilidad, no del Estado y no de las escuelas. Mucha razón, Adriana. No, decía mi abuelita, la educación se mama. Y es que nosotros en la casa, con nuestra familia, ustedes que nos están viendo, a sus hijos, a sus nietos, tienen que educarlos en esos valores, en estos principios, ¿verdad? Y a la escuela deberían de ir, no a ser adoctrinados, deberían de ir, bueno, a recibir conocimientos científicos, recibir conocimientos históricos, sin que tuvieran que influir en su desarrollo personal, en su desarrollo, en sus valores sociales, en sus valores, en su fe o en sus creencias. Realmente así debería de ser. Sin embargo, estamos viendo ahora un estado totalitario que quiere influir ahora no nada más en el gobierno, o sea, por ejemplo, no vigilan, ¿verdad? La policía no nos protege, pero eso sí, quieren estar vigilando a nuestros hijos qué piensan y qué no piensan, y qué hablan y qué no hablan, y si se sienten estos. O sea, realmente es un estado que quiere controlarnos, que quiere adoctrinarnos, y no podemos permitirlo. Pero es también parte de ustedes, como ya lo dice Adriana, es parte de ustedes, padres de familia que nos están viendo, abuelitas, abuelitos, aunque no lo crean. Llega el momento en que ustedes tienen que ponerse firmes y decir, a ver, te tengo que explicar lo que está pasando, porque este mundo ya es muy complicado. Y entonces, como dice Adriana, hablar con ellos, no prohibirles simplemente por prohibir, enseñarles, educarlos, decirles, a ver, mira, esto está pasando, hay una situación que te quieren adoctrinar, te van a decir esto, va a pasar esto, para que no los dejes vulnerables, que ellos puedan salir al mundo y poder enfrentarse al mundo y salir victoriosos, y que no claudiquen en sus valores, que no claudiquen en los principios que han venido en nuestras familias de generación en generación. Y no es que estemos en contra de que alguien quiera elegir cuando es adulto, obviamente, cuando es adulto, elija qué quiere ser, qué gustos sexuales quiere tener. No estamos en contra de eso, ¿verdad? Pero lo que sí estamos en contra es de que quieran educar a niños haciéndoles pensar
que todos pueden ser de esa forma, que todos pueden actuar de esa manera, haciéndoles creer que es algo normal, que todos pueden ir cambiando de identidad sexual, cuando nosotros, en los principios de los mexicanos, está siempre la defensa de la familia y la defensa de la familia tradicional sobre todo. Entonces, si estamos en contra es que invadan nuestras escuelas, que se les adoctrine, en vez de enseñarles ciencia, tecnología e historia, datos históricos, que es para lo que uno manda a sus hijos a la escuela. La instrucción es algo que lo vas a ir a tomar justamente a la escuela, pero la educación es en casa. Y desafortunadamente hoy la complejidad que tenemos como familias, de la necesidad de un papá y una mami que también trabajan, o las familias monoparentales, que finalmente es una realidad en México que cada día es mayor. No sé, Julio, en qué punto, y ustedes también, a las personas que nos ven, pudiéramos pensar dónde dejamos nuestros principios y nuestros valores. Y no hablando de un tema, como decían, mocho, ¿no? Sino justamente teniendo en cuenta que las familias tenemos tradiciones, cada una en particular, tenemos nuestra forma de ver la vida, tenemos nuestra forma de irnos educando, tenemos la forma de reunirnos socialmente. Sin embargo, en algún punto alguien nos dijo que eso estaba mal, ¿no? Que llamarle la atención a un niño no era lo correcto, que porque le podías disminuir su autoestima. Tenemos que tener un equilibrio entre los chicos necesitan límites, necesitan saber hasta dónde pueden llegar. Ellos están en un ambiente muy abierto. El niño por naturaleza está en formación. Todo lo que le ve al mundo lo está absorbiendo. Si nosotros no los guiamos, pues cualquier cosa le parece normal. Y no es que estemos satanizando ningún tema, o que digas, bueno, este es un adoctrinamiento como si los estuvieran poniendo en una maquinita y procesándolos. Aparentemente no, Julio, pero es muy sutil la forma en la que nos van permitiendo, nos van escuchando, les van poniendo algunas cosas que los chicos pues empiezan a ver de manera natural cuando no es natural. Y justamente está en nosotros. Hoy estamos viviendo una realidad y esta realidad no la podemos dejar fuera. Que esto es lo que nuestros hijos viven a diario. Y salen a la calle y se encuentran con eso. Lo ven en la televisión, lo ven en las redes sociales, lo ven en los videojuegos. Es mayor que lo que nosotros como padres podemos hacer. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Estar más vigilantes, de verdad, ponerles atención, porque de verdad lo que hoy nosotros no hagamos, esa semilla que tú no siembres y no cuides en tu hijo, te va a dar a la larga un resultado negativo. ¿Por qué? Porque justamente hoy, pues el Estado tiene muy claro cuáles son los objetivos. El objetivo es justamente, y tú lo sabes, instaurar esta Agenda 2030, pero también separar entre tú logras separar las ideologías, entre tú logras dividir a una sociedad entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre una manera de pensar y otra, aún en las mismas familias, es cuando tú puedes vencer. ¿Por qué razón? Porque cuando divide y vencerás. Y es justamente eso lo que están haciendo, poniendo a pelear a los padres con los hijos, a los hijos con los abuelos, tratando de disolver nuestra mayor fortaleza, que son las familias. Y no estamos hablando de una familia como en el tema tradicional, sino la familia, lo que compone el sentirse, el pertenecer, el saberse que tú cuando tienes un problema tienes a quien recurrir, el amor que nos da una familia. Aquellos que de alguna manera desafortunadamente no cuentan con ella, a lo mejor puedan entender justamente que nos hace falta, la verdad sí nos hace falta, pero por eso también en la vida vamos haciendo amigos que se vuelven la familia que uno escoge, la familia que uno determina, la familia que uno quiere, pero justamente en pro de esta sociedad mexicana, en pro de cuidar y salvaguardar nuestra integridad, que es lo que nos fortalece como nación, cuidemos de lo esencial, nuestros niños,
y nuestras familias. Es lo más importante el día de hoy para luchar en contra de todo lo que viene afuera y que finalmente está tratando de quebrar lo más valioso y la base de nuestra sociedad. Adriana, que cuando se instauró la Unión Soviética, esta organización comunista en lo que ahora es Rusia, este gobierno totalitario, de las primeras cosas que hicieron fue quitar la hora de la comida. Todos tenían que comer en comedores comunitarios, o sea, gigantes comedores comunitarios, y entonces ya la familia ya no se reunía. Era justamente para eso, como tú lo estás diciendo, para destruir a la familia. Entonces ahora todos comían juntos en un comedor gigante, y las familias intentaban desarraigar el amor entre familia, entre amigos, entre seres queridos. Y justamente esa hora pareciera ser que quieren hacernos llegar a eso, pero está en ustedes, padres de familia, abuelos, los que tienen sobrinos, los tíos, que ustedes vigilen a sus hijos, que hablen con ellos, que platiquen de este tema, que nos ayuden por favor a hablar también con sus profesores. No se trata tampoco de que metamos en un problema a los profesores, porque saben que ellos reciben instrucciones, pero sí de que ellos hagan conciencia de que, bueno, hay cosas que pueden evitar estos profesores de enseñarle a nuestros hijos. Podemos apoyarnos en ellos sin necesidad inclusive de que el profesor se vea amenazado en su trabajo. Entonces hablen con sus hijos, hablen con sus profesores, trabajen de esta forma, vigílenlos, platiquen mucho con ellos, quiéranlos mucho, cuiden a su familia y sobre todo ayúdennos a compartir este video para que otras personas se enteren. Suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios, síganos en Vela TV para más temas. Si tienen algún otro tema, pónganlo en los comentarios que quieran que toquemos. Ya saben que aquí podemos hablar cualquier tema, no nos dan miedo los temas polémicos, y estamos aquí al contrario para informarlos y para apoyarnos unos a otros. Y justamente en otro programa vamos a hablar específicamente de este nuevo plan y programa, para que los papás entiendan justamente cuáles son las modificaciones, cuáles son las 6 fases que van a instaurar, en qué etapa se da cada una de ellas, cuál es el eje rector, porque desafortunadamente los papitos no lo saben y muchos de ellos tienen dudas de cómo va a ser este nuevo proceso. Pues en otro programa, con mayor detalle, vamos a hablar específicamente de este tema para que ellos tengan muy en cuenta qué es lo que está sucediendo y puedan también opinar al respecto y pedir. Recuerden que ustedes tienen un representante, y ese representante son sus diputados locales y sus diputados federales, que también a veces las personas, la mayoría, no entendemos cuál es la función de estas autoridades, los cuales justamente son los que llevan estas propuestas y son los que ayudan a hacer estas reformas. Entonces es importante, ¿por qué? Porque entonces ¿a quién le tenemos que ir a decir, oye, pues me representas, yo quiero que esta política pública la hagas valer, o esto no? Alguien tiene que decirlo, porque finalmente si nuestros diputados están solamente en las cámaras y no salen, pues tendremos que irlos a buscar e irles a decir justamente como ciudadanos, porque nos representan, qué es lo que queremos como mexicanos, la sociedad que queremos como mexicanos. Y justamente ese será otro tema, porque es importante que también como sociedad sepamos a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que ir a reclamarle y a quién tenemos que ir a solicitarle, porque unos son administradores, pero otros se dedican a legislar y son los que tienen la capacidad de cambiar nuestra Constitución para bien o para mal. Y los únicos que estamos para no permitir que estas cosas sucedan somos nosotros, los ciudadanos. Así es, Adrián, tienes mucha razón. Ojalá que escuchen a Adriana, lo que está diciendo es muy importante, que hagan valer ese derecho. Si tienen dudas de cómo ejercer, cómo ir a hablar con el diputado, déjenos un comentario aquí, les mando mi WhatsApp y empezamos a ayudarles. De verdad que aquí estamos en toda la disposición. Estos programas son para eso. No solamente es que nosotros aportemos, sino que ustedes también podamos apoyarlos de verdad, como una sola gran familia, como un solo equipo, en una sola voz. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron otra vez.
a Adriana Rangel y a su servidor Julio César Gómez. Este es su programa Vela TV. Gracias, Julio. Estamos en la próxima emisión con algún programa igual de interesante que estos.